Amables televidentes, bienvenidos a este vuestro programa Enfoque Jurídico, programa producido por especial encargo de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la República. El día de hoy vamos a desarrollar un tema de suma importancia que constituye en realidad la médula central, la columna vertebral de toda la construcción jurídica en cualquier plano de las disciplinas que integran nuestra ciencia, que tiene por objeto de estudio las relaciones sociales normadas. Me estoy refiriendo a la lógica jurídica, que en realidad viene a ser la estructura, el armazón sobre la que se soporta el conocimiento jurídico, pero no solo el jurídico, sino en realidad toda forma de conocimiento que pretenda ser científico. Aun cuando es objeto de un supino desconocimiento por parte de la comunidad jurídica, no solamente en el ámbito nacional, sino de la experiencia que tenemos a nuestro paso en casi toda Latinoamérica, lo cual en verdad hay que lamentar profundamente. No por ello podemos desechar su estudio y por supuesto su conocimiento, de manera tal que para ello hemos convocado al que el día de hoy es quizás el más importante lógico jurídico del país, que imparte cátedra y que a su joven edad ya ha tenido una importante presencia en los escenarios y foros científicos y académicos, donde ha dado a conocer su manera de comprender el derecho, a la par de impartir cátedra en importantes universidades de nuestro país, comenzando de nuestra decana, y así como también en otras en el interior del Perú y fuera de nuestra propia patria. Me estoy refiriendo al doctor Miguel Ángel León Untiveros, a quien damos la más cordial bienvenida. Apreciado Miguel Ángel, bienvenido a Enfoque Jurídico. Bien, muchas gracias Luis, muy agradecido por tu invitación y por tus inmerecidas palabras. Ciertamente nos falta mucho hacer un camino, pero creo que es un área, como bien has indicado, cuyo cultivo todavía en Perú está todavía haciéndose, y no obstante creo que también el Perú es la cuna de la lógica jurídica, lo cual pues en su momento lo hablaremos. Sí, efectivamente. Han de saber que nuestro invitado es fundador y propulsor del Círculo de Estudios en Lógica y Epistemología, el único del país, y que gracias precisamente a no solamente a sus buenas relaciones, sino su extraordinaria condición de estudiante también al mismo tiempo, porque somos estudiantes eternos, como decía Eduardo J. Couture, abogado que no estudia es cada día menos abogado, por lo tanto somos estudiantes de toda la vida. Ha merecido el reconocimiento de extraordinarios maestros como el profesor Francisco Miro Quesada, el doctor Luis Piscoya, reconocidísimo filósofo en nuestro país, y otros tantos maestros que integran este círculo de estudio y que imparten a título completamente ad honorem sus conocimientos, ¿no? Nuestro invitado es magíster por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor en filosofía por la Cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde también al mismo tiempo es profesor. Vamos a conversar entonces sobre este interesante tema. Veamos. Miguel Ángel, una de las de los cursos que de los tres podríamos decir, si no odiados, al menos rechazados por la comunidad estudiantil en general desde nuestros tiempos y probablemente de antiguo, porque mi padre también me comentaba algo sobre el particular, son los cursos de matemática en primer lugar, luego de filosofía y de lógica por su estrecha semejanza y además emparentamiento nociológico con la matemática. A pesar de ser las tres columnas vertebrales sobre las que se construye todo el conocimiento
humano, ¿no? Ahora, yo estoy convencido de que este rechazo a estas tres formas de conocimiento se debe no en sí misma a la matemática, que por lo demás es hermosísima en su sentido puro, como tú bien sabes, a la filosofía, a su historia o a la propia lógica, sino a los malos y pésimos profesores que hemos tenido en matemática, en filosofía y en lógica, lo cual ha terminado generando este rechazo generalizado y que lleve pues, a los estudiantes luego, cuando llegaba el momento de decantarse por los estudios universitarios, a ver qué elegimos en carrera, los menos, las ingenierías probablemente, y los más, las carreras de letras, dentro de ellos el derecho, ¿no? Eso yo lo he podido constatar como profesor de 2 décadas. ¿Por qué estudian derecho quienes estudian derecho? Bueno, sencillamente una motivación, aunque parezca irónico, pero cierto, es porque terminaban odiando la matemática, ¿no? Igual que la lógica o la filosofía, ¿no? Ahora bien, por eso no se ha podido comprender cuál es el sentido y la importancia de la lógica. Una forma simple de definir a la lógica contemporáneamente creo que podría ser esta. La lógica es la ciencia que tiene por objeto de estudio a la inferencia, pero esta sencillez de conceptualización conlleva pues a una profundidad de adentramiento en las estructuras de la formación del pensamiento, ¿no? ¿Cómo concibes tú a la lógica a estas alturas del desarrollo de esta ciencia que proviene desde los tiempos prearistotélicos inclusive? Inclusive, así es. Bien. Actualmente, hasta donde tenemos conocimiento, digamos que para inicio del siglo XX sabíamos qué era la lógica. Y esto estaba básicamente plasmado en las obras de Gottlob Frege, de Bertrand Russell, de Alfred Whitehead, ¿no? Y los desarrollos posteriores que hizo Hilbert y sus colaboradores. Entonces, en aquel momento, pues la lógica era la lógica de primer orden, es decir, una lógica que cumple con los principios de identidad, tercio excluido, no contradicción, y la propiedad de la consecuencia lógica, que es la monotonía. Pero eso es, digamos, hasta el primer tercio del siglo pasado. De allí en adelante, y con trabajos precursores del siglo XIX, a partir de los 50, 60, 70 y más en los 80s y 90s, todavía del siglo pasado, surge esto que se llama la pluralidad de sistemas lógicos divergentes. ¿Esto qué quiere decir? Divergentes en el sentido de que no cumplen con el principio de identidad, no cumplen o con el principio de no contradicción, o con el de bivalencia o tercio excluido, o con la propiedad de monotonía. Y esto hace surgir en el siglo XXI la idea de si es que somos capaces de dar una noción de lo que es lógica para unificar, ¿no? Y dar una suerte de característica de identidad de todos los diversos sistemas formales, tanto clásicos como divergentes. Pero hasta donde va la discusión, por ejemplo, en el año 17, 18 y 19 de este siglo, hay una teoría o una posición llamada del colapso del pluralismo, es decir, que pese a que si asumiéramos que existe una pluralidad de lógicas, no obstante, esta decantaría en un monismo. ¿Ya? No, sin embargo, este monismo no, digamos, favorece a la lógica clásica. Hay dos posturas: favorece a la lógica más débil. Hay otra postura: no, favorece a la lógica más fuerte. Aún con la tesis del colapso, que está en cuestionamiento, que está en discusión todavía, pues no hay una sola definición de lógica válida para todo. Yo más me quedaría con lo que tú has dicho, que es la ciencia de la inferencia válida, porque todavía cualquier lógica, divergente o no,
sigue haciendo eso. Sigue trabajando sobre inferencias. Sigue trabajando. Trabaja sobre otras cosas más, pero ese es el terreno común en lo que es aplicación. Entonces, en resumidas cuentas, diríamos que no es posible o no es fácil hablar de solo un sistema lógico. Es necesario reconocer una pluralidad de estos, y que esta pluralidad hace también difícil el identificar los aspectos esenciales de la lógica, por decirlo así. Ahora, y eso me lleva a considerar lo siguiente. La lógica nace con Aristóteles en términos científicos, porque ya había lógica antes de Aristóteles, como bien sabe, pero era la lógica parmenidia, la lógica heracliteana dialéctica, ¿no? Y contrapuestas además en cuanto a sus contenidos de conocimiento y de forma de acción, de abordamiento de los razonamientos. Entonces, Aristóteles empieza a construir la lógica, no con la intención probablemente de convertirla en una ciencia, sino más bien en una suerte de instrumento, ¿no? Que tuviese la capacidad para poder discernir cuáles eran los razonamientos correctos y separarlos de los incorrectos para poder establecer un conocimiento pues válido, ¿no? El problema radicaba en que el conocimiento es un producto abstracto, es decir, no se puede ver, no se puede palpar, no se puede percibir a través de los sentidos, a diferencia del médico que opera sobre cuerpos sólidos, ¿no? El veterinario igual, los químicos que trabajan sobre objetos también concretos. El lógico trabaja sobre razonamientos que no se perciben con los sentidos. Entonces, ¿cómo trabajar, cómo formar un instrumento capaz de poder separar aquellos razonamientos válidos de los inválidos? Entonces, Aristóteles se dio cuenta que la única forma que tenía para poder hacerlo era precisamente el lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje viene a ser el instrumento materializador de los pensamientos, es decir, todo lo que nosotros estamos pensando lo estamos materializando a través del lenguaje. En esa medida, el lenguaje es más o menos directamente proporcional al tipo al pensamiento que nosotros producimos. Hay una estrecha relación, en consecuencia, entre lenguaje y lógica hasta el día de hoy, ¿verdad? Bien, digamos, en la Grecia clásica, efectivamente, si uno ve las obras de Aristóteles, la lógica que ahí se aprecia es una lógica retórica, no es una lógica simbólica. Y que lo que trataba Aristóteles es algo así como que descubrir la estructura lógica del lenguaje, de tal manera de que se pueda distinguir lo correcto de lo incorrecto. Y además, de manera indirecta, con ello se descubría la estructura correcta del pensamiento. Sí, efectivamente. ¿Ya? Sin embargo, eso fue, si bien es cierto, eso fue la forma de hacer lógica incluso en la edad medieval. No obstante, en el siglo XIX ocurre algo. Ocurre la matematización de la lógica, con los trabajos de George Boole, ¿no? Schröder, está también el mismo Frege, está Kurt Gödel. Kurt Gödel ya es del 20, ¿no? Y en esta algebraización de la lógica, pues la lógica, de ser parte de lo que es el estudio filosófico del lenguaje, se independiza y se va más a ser, digamos, un instrumento de análisis de los fundamentos de las matemáticas. ¿Ya? Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, no es tan fácil, digamos, elucidar las relaciones entre lógica, como un lenguaje artificial, y lenguaje natural. Porque las expresiones del lenguaje natural, por ejemplo, la negación, se puede simbolizar
esto es formalizar de diversas maneras, no solamente utilizando el símbolo lógico de la negación, sino, por ejemplo, a través de relaciones inversas en teoría de conjuntos, por decir algo, ¿no? O a través de la noción de complemento de un conjunto, en teoría de conjuntos también. Que vendría a ser precisamente la parte negada del conjunto del que hablamos. Efectivamente, ¿no? Entonces, el concepto de negación o la noción de negación en el lenguaje natural no tiene una única traducción, vamos a decirlo así, en los lenguajes formales. ¿No? Todo depende, y ya decimos, de cuáles sean las utilidades del usuario, del filósofo al momento de utilizar lógica. Ya. Ahora, sin embargo, y voy a dejar esta pregunta para que puedas tú responderla en el siguiente bloque. Este lenguaje, el natural, y que en buena cuenta el artificial también lo va a mantener, se estructura, Aristóteles descubrió esto, a través de la identificación de nuestro lenguaje con las tres formas del pensamiento recordadas, ¿no? El concepto, conceptos que se unen y forman el segundo nivel del pensamiento, que es el juicio, y juicios que interrelacionados permiten inferir otro tipo de juicios, pero no de la relación no surgidos de la relación de conceptos, sino más bien de la relación de juicios, es decir, estamos hablando de los raciocinios. Estas tres formas de pensamiento, concepto, juicio y raciocinio, que nos define además como Homo sapiens sapiens, se materializan en el lenguaje equivalente y respectivamente con el término, la proposición y la inferencia. De modo tal entonces que de acá podemos deducir dos cosas. Primero, si la lógica es, y como tú lo has aceptado, y los lógicos en términos generales podrían aceptarlo como un rasgo general de definición, la ciencia que tiene por objeto de estudio la inferencia válida, y siendo que la inferencia contiene raciocinios, de manera indirecta, la lógica sigue trabajando sobre una forma de pensamiento, que en este caso es el raciocinio. Pero los raciocinios se construyen en función de juicios que se materializan a través de la proposición. Es decir, el elemento proposición como categoría lógica del lenguaje resulta sumamente importante a la hora de la construcción de, no definiciones, no conceptos, que son anteriores, sino más bien de todas las sistematizaciones, de todos los sistemas de conocimiento que dan a luz una forma de abordamiento de la realidad, ya sea de la naturaleza, de la sociedad o del pensamiento. No sé si compartes conmigo esta reflexión, pero yo quisiera que me puedas responder en el siguiente bloque, porque ahora vamos a hacer una pausa. ¿Te parece? Perfecto. Muy bien, no se vayan entonces, estamos conversando con Miguel Ángel León Untiveros en este interesante programa sobre lógica jurídica y el estatus científico del derecho. Ya regresamos. Bienvenidos nuevamente a Enfoque Jurídico. Seguimos conversando con el doctor Miguel Ángel León Untiveros. El tema del día de hoy en nuestro programa es lógica jurídica y estatus científico del derecho. Miguel Ángel, quedó entonces pendiente una reflexión mía para conocer tus consideraciones al respecto. Sí, efectivamente, la noción de proposición juega un rol importante, solo que Quine, por ejemplo, puso un problema que él lo formuló de esta manera. Ya que en los lógicos, y Quine era un lógico, no tenemos la noción de identidad, o sea, qué es lo que constituye a una expresión ser una proposición, entonces no existen las proposiciones.
¿ya? Y esto es un problema que, digamos, ha tenido por lo menos vigencia el resto del siglo XX. Y recién en este siglo, por ejemplo, lógicos como Patrick Suppis, como Jean-Yves Bessiot, un lógico francés, pero que hizo estudios de lógica en Brasil, pues han retomado la cuestión y dado alguna solución. Pero sería, creo yo, aventurado pensar que esas soluciones son definitivas. Normalmente debe pasar un poco más de crítica, de análisis al respecto. Por ende, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una expresión en el lenguaje natural, no debes matar, ¿no? Hay varias formas de expresarlo simbólicamente. Y cada forma de expresión estaría dando a surgir la cuestión de si estamos frente a la misma proposición expresada de diversas maneras o estamos ante tres proposiciones distintas derivadas de interpretaciones, ¿no?, distintas de la misma formulación lingüística en lenguaje natural, ¿no? Por ende, pues... Y probablemente, perdóname, todas ellas verdaderas. Y efectivamente, todas ellas correctas, por lo menos son fórmulas bien formadas en el lenguaje lógico respectivo o en teoría de conjuntos y que se pueden utilizar. Entonces yo a mis alumnos de filosofía que llevan el curso de lógica les muestro las diversas maneras, por ejemplo, de interpretar el concepto de negación. ¿No? Porque en la noción, en la expresión no matar o en la orden no matarás, hay una idea de negación. ¿Cómo expresar esto, no? Entonces, no hay solo una alternativa, sino hay por lo menos tres alternativas y podemos ver que haya más todavía. En consecuencia, al respecto, yo creo que debemos reflexionar en parte en el siguiente sentido. Que no hay una suerte de correspondencia biunívoca entre lo que dice el lenguaje natural y lo que dice el lenguaje artificial. Claro. En segundo lugar, el lenguaje natural es más rico, más expresivo que el lenguaje artificial. El lenguaje artificial se centra en aspectos puntuales, ¿no? Y es por eso que pierde riqueza expresiva. Claro, yo no le podría decir a mi madre... Madre adorada, te amo, manifestándole, madre, en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. No, no se puede. En lenguaje lógico, pues, temas de emoción, de expresión de valores, de expresiones estéticas, no se puede hacer. Claro. No se puede hacer, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta mucho que la lógica, contra lo que se creía pues a inicios del siglo pasado, no son las leyes del pensamiento. Y ello pues en mi caso hace que yo defienda un pluralismo lógico, es decir, que el juez está en la libertad de elegir el sistema lógico que crea conveniente, si es que con ello se va a expresar de manera clara y precisa. E incluso puede él inventar una lógica nueva para los fines que requiere. En derecho hay cuestiones que la lógica clásica no puede trabajar, como son la inducción, y que en teoría probatoria se conoce como la prueba indiciaria, o la abducción, que son las hipótesis que se plantean, digamos, a través de las llamadas máximas de la experiencia, ¿no? Esas dos cuestiones no se pueden trabajar en lógica clásica, lo cual a su vez mueve a muchas personas a rechazar las máximas de la experiencia o la inducción. O inversamente a rechazar la lógica aplicada al derecho, que es lo peor. Así es, así es. ¿No? Ahora, justamente para entrar ya en este punto y conectar la lógica, porque hasta el momento hemos estado hablando de lógica en un sentido general, pero vamos a particularizarla llevándola al campo del derecho.
Quine es una excepción particular dentro de las grandes figuras de la lógica por negar la existencia de la proposición. Sin embargo, aceptando provisoriamente de que la proposición es una realidad, ¿cuáles vendrían a ser los elementos para que podamos nosotros asegurar que nos encontramos frente a una proposición? Porque una proposición no es, como se creía pues en los tiempos de Aristóteles, ¿no? Ni siquiera hace 40, 50 años, simplemente una oración, un enunciado, sino que una proposición, y podemos encontrar proposiciones a nivel matemático inclusive, creo yo que deberían concurrir al menos 3 elementos para poder señalar de que estamos frente a una proposición. Primero, que hablamos de una sentencia aseverativa. No estoy hablando de una oración, sino de una sentencia aseverativa que afirma o niega algo o de alguien. Segundo, que tiene que tener coherencia. Los absurdos no podrían elevarse a la categoría de proposiciones. Digamos, el sol está hecho de papa a la huancaína, eso no podría ser una proposición, porque es un absurdo, a pesar de ser una oración. Y 3, que tenga la propiedad, en lógica formal, de aleticidad, ¿no? Es decir, que sea verdadera o falsa. No sé qué opinas sobre esta definición. Bueno, si nosotros aceptáramos eso, y de hecho que ese es el famoso dilema de Jürgensen acerca de la lógica en el derecho y en la ética, pues como quiera que el derecho en gran parte está compuesto por enunciados que no son aseverativos, sino imperativos o prescriptivos. Y por lo tanto ni verdaderos ni falsos. Así es. Entonces, por esa razón no se aplicaría la lógica al derecho, ¿no? Pero eso ha sido pues para 1938 cierto, ¿no? Jürgensen era parte del Círculo de Viena, parte de la lógica de ese momento. En ese entonces el paradigma formal era la lógica clásica y bueno, todos estábamos de acuerdo o todos podríamos estar de acuerdo en esa época. Pero ocurre que, digamos, unos 10 o 12 años después surge la lógica deóntica, ¿no? De la mano de muchos lógicos encabezados por von Wright, el discípulo de Wittgenstein, ¿no? Y de ahí en adelante se rompen, digámoslo así, diversos principios de la lógica clásica, como la bivalencia, ¿no? Esto que dice que una oración solo puede ser verdadero y falso, ¿no? O el de la no contradicción, ¿no? Y así surgen pues las lógicas paraconsistentes, ¿no? Como las de Newton da Costa. Efectivamente. Perdón, sí. Antes de continuar, ¿cómo entiendes la lógica deóntica? Brevísimamente. ¿Cómo la defines? Que quizás la que más se acerca al campo del derecho, ¿no? La lógica deóntica básicamente es el estudio del lenguaje normativo, digamos, con instrumentos formales, ¿ya? Y que todas tienen operadores prohibido, permitido y obligatorio, ¿no? Ahora, a partir de ahí ya podemos, digamos, decir que hay dos familias de lógica deóntica. Por un lado, que son las extensiones de la clásica, es decir, asumen todas las propiedades y principios de la clásica y agregan, digamos, un axioma o reglas de inferencia específicas. Y hay otras que parten de una lógica no clásica, por ejemplo, la lógica paraconsistente, ¿no? Y por ende se forman lógicas deónticas divergentes de la clásica. ¿Ya? Entonces, lo que sí podemos decir de ambas es de que es el estudio de los razonamientos normativos, utilizando herramientas formales, pero no hay, producto de esta pluralidad que hay en la lógica, no hay una sola lógica deóntica. Lo que sí tenemos es una lógica deóntica estándar. ¿Qué es la lógica deóntica estándar? Pues es la que formuló en la línea de von Wright, ¿no? Un sistema formal extensivo de la lógica clásica. Esto es que cumple los principios de identidad, bivalencia, tercio excluido y monotonía, ¿no? Ahora, y hablando justamente de este tema de la bivalencia, ¿no? La aleticidad de las proposiciones.
efectivamente una proposición jurídica, por ser prescriptiva, es decir, imperativa, que determina cómo es que las cosas deben ser, a diferencia de las proposiciones descriptivas que dicen lo que las cosas son, y donde es claro, pues es muy fácil decir que sí es verdadera o falsa, ¿no? Yo puedo decir, la corbata del doctor León es azul, ¿verdadero o falso? Basta simplemente verificar con los sentidos, y si hay coincidencia entre lo que se dice y lo que es, entonces se dice que esa proposición es verdadera o no. Pero si yo digo, no matarás, ¿no? Estoy dando una orden que no se ha plasmado en la realidad, es algo que no se puede verificar, y por lo tanto entonces no podría ser ni verdadera ni falsa. Distinto es el caso de afirmar José mató a Juan. Así es. Que es otra cosa. Entonces, cuando por ejemplo, el artículo 106 del Código Penal se dice, el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 6 ni mayor de 20 años. Ahí hay una norma subyacente, ¿no? Tácitamente incluida. Entonces, esta proposición prescriptiva, es decir, normativa, jurídica, no puede ser verdadero o falso. En el campo de la lógica deóntica han tratado de salvar este asunto. Jorgensen, del cual hablabas hace unos minutos, pretendía retirar ese sentido de bivalencia de la clásica aleticidad de la dicotomía verdadero-falso por válido-inválido. Entonces, para tratar de establecer una relación de validez de la proposición adscrita a un sistema mayor, ¿no? Entonces se decía que la proposición era válida en la medida en la que se corresponde con un sistema mayor del cual forma parte. Si no forma parte de esta, entonces la proposición es inválida, ¿no? Traducido en términos constitucionales, esa validez podría decir de la norma, esta norma es constitucional si es válida, o es inconstitucional si es inválida, ¿no? Pero esto no es otra cosa más que cambiar el verdadero o falso por el válido o inválido, ¿no? Entonces, en realidad no hay ningún avance en ese campo. Sí, efectivamente, ¿no? Las soluciones han venido, digamos, por filósofos como Jaco Hintika, Stichanger, que lo que hicieron fue darle un aspecto semántico de verdadero y falso a las fórmulas de la lógica deóntica, no en función a un mundo actual, a un mundo real, ¿no? Sino en función a mundos posibles, deseables. Entonces, una proposición en la lógica deóntica es verdadero y falso si se corresponde con un mundo ideal al cual quisiéramos llegar todos. Un topus Uranus. Digámoslo así, pero expresado formalmente. Entonces, sin embargo, desde un punto de vista pragmático, se desnaturaliza el acto del habla, porque no es lo mismo describir como acto del habla que ordenar. Cuando yo describo, implícitamente estoy diciendo de que en este lugar hay o no hay tales y tales cosas con tales y tales características. En cambio, cuando prescribo, cuando ordeno, cuando formulo un comando, no es, la intención del hablante no es decir lo que hay en el mundo, al contrario, es cambiar el mundo, ¿no? Decir algo así como sería deseable un mundo donde no haya homicidios, ¿no? Pero reconociendo que el actual no cumple esa condición, ¿no? Entonces, creo yo que sí, efectivamente, se ha un poco tratado de pasar de lo válido, inválido, digamos, manteniendo la bivalencia de la que tú hablabas. Así es. Pero esto, digamos, ha sido el primer recurso que se ha tenido. ¿Ya? Otro recurso paralelo ahí es la convención de Dubislav, que es un matemático interesado, o que fue un matemático interesado en temas de lógica y moral, que lo que él hacía era, digamos, el siguiente, digamos, artificio. Por un lado, tomaba un imperativo
y este se traducía de alguna manera a un enunciado afirmativo. Una vez que teníamos esto hecho, pues operábamos con la lógica clásica y deducíamos una consecuencia. Pero eso ya hacía George Boole a través de sus fórmulas booleanas, ¿no? La conversión de las proposiciones en sus contrarias, ¿no? Lo que sucede, claro, pero Boole solo hablaba pues en un plano, digamos, descriptivo. Lo que hace Dubislav es, digamos, decir, lo que tenemos que hacer con los imperativos es traducirlos a afirmativos, ¿ya? Y a partir de ahí, aplicando la lógica clásica, deducir una consecuencia, y esta consecuencia traducirlo a imperativo. Y eso es lo que terminó llamándose la convención de Dubislav. Ahora, la axiomática actual de la lógica deóntica estándar hace caso a esa convención. Y lo interesante, aunque muchos filósofos no les gusta esto, o a algunos filósofos no les gusta esto, es que soluciona otro problema también de la filosofía del derecho. ¿Cuál es? La guillotina de Hume, esta suerte de imposibilidad de pasar del ser al deber. Pues la lógica deóntica estándar nos permite hacer ello. Bien. Bueno, vamos a hacer la última pausa para entrar al último bloque del programa y aterrizar estas reflexiones en la determinación del estatus científico del derecho, si es que lo tiene o no. ¿Te parece? Bien, perfecto. Bien, no se vayan, ya regresamos en Enfoque Jurídico. Bienvenidos al último bloque de Enfoque Jurídico. Seguimos conversando con el doctor Miguel Ángel León Untiveros sobre lógica jurídica y el estatus científico del derecho. Miguel Ángel, a mediados del siglo XIX, recordarás al extraordinario entonces, ¿no? Y bueno, hasta hoy también, jurista Julius von Kirchmann, que en un discurso, en un congreso germano sobre filosofía del derecho y otros temas, pronunció un recordado discurso en el que tuvo severísimas palabras contra la concepción científica del derecho. Inclusive se recuerda ese extracto muy famoso que parafraseo en este momento, ¿no? Decía von Kirchmann, dos palabras del legislador terminan echando por el tacho de basura bibliotecas enteras de derecho. Paralelamente, desde otra perspectiva, en 1848, Carlos Marx y Federico Engels, por encargo de la Liga Comunista, publican su famoso Manifiesto del Partido Comunista, en cuyo capítulo tercero, si no me falla la memoria, hace una brevísima definición del derecho, diciendo: el derecho es la voluntad de la clase dominante erigida en ley. ¿Por qué cito a Kirchmann y a Marx? Y obviamente a Engels, ¿no? A pesar de las diferencias existentes entre ambos, sin embargo, ambos tienen la misma idea del derecho. Piensan que el derecho única y exclusivamente comienza y termina con la norma. Es decir, no hay nada más. Un sentido completamente cerrado de lo que significa el derecho. Derecho equivalente a ley, punto, se acabó. El día de hoy nosotros sabemos porque el derecho, yo suelo decirle a mis estudiantes, ¿no? Y alguna vez te lo he comentado también, el derecho es como un iceberg, ¿no? Cuya punta esta que se ve emerger tras la línea o sobre la línea marina es la parte que se ve del iceberg, pero bajo ella hay un bloque mucho más grande y más importante inclusive que esa puntita que se está viendo. Y el derecho es igual. Esa puntita del iceberg en el derecho es la ley, la parte vistosa. Pero bajo ello, o bajo ella, bajo esa punta, existe todo un bloque enorme donde
encontramos elementos provenientes de vectores de las relaciones sociales, económicas, políticas, culturales, ideológicas, las propias interacciones entre los seres humanos en las entrañas mismas de las relaciones humanas, la tradición, qué sé yo, un conjunto de elementos que van sumando progresivamente a la hora en que toda esta carga enorme social termina traduciéndose en un dispositivo normativo que tiene una vida más o menos larga, ¿no? Y que luego cae en el desuetudo y, bueno, desaparece como tantas otras normas, ¿no? Siendo así, entonces, el derecho forma parte integrante de lo que podríamos el día de hoy llamar humanidades. A mí no me gusta ese término humanidades porque resulta algo así como despectivo, ¿no? Respecto de las ciencias en realidad, ¿no? O sea, las ciencias solamente son matemática, física, química, biología, astrofísica y después el resto humanidades, cualquier cosa. Pero esto no es así. Oiga, la sociología, la antropología, la economía política son auténticas ciencias. El problema es que el derecho se convirtió en una tierra fértil de cultivo para la metafísica con el justnaturalismo imperante desde los tiempos de Platón en el siglo V a.C., hasta la llegada de Hans Kelsen con la influencia del Wiener Kreis a partir de la década de los años 20 y 30 del siglo pasado, ¿no? Mario Bunge ha dicho que el derecho es una técnica social, pero sin prescindir de la idea de que hay un apartado que sí tiene una connotación epistemológica. Hoy día podemos decir de que el derecho es una ciencia, Miguel Ángel, o sea, separando la forma del conocimiento, porque este también es un problema de lenguaje, ¿no? Llamamos derecho al sistema del conocimiento y derecho también a la realidad sobre la cual opera ese sistema del conocimiento. Entonces, cuando te digo derecho entendido como ese sistema de conocimiento, ¿tiene un estatus epistemológico que lo eleve a la categoría de ciencia? Bueno, esa pregunta es muy, muy interesante y yo diría que muy difícil de responder. Para empezar, deberíamos quizás convenir de repente, solo a mi punto de vista, en qué estamos diciendo o a qué nos referimos cuando decimos ciencia. Y ciencia podríamos, por ahora, decir que es un conocimiento matematizado, que tiene una base empírica, que rechaza la autoridad y que no busca esencias metafísicas, que es el plan o la posición galileana, ¿no?, que hizo que la física de ese entonces deje de ser un comentario del libro de Aristóteles, la física, y sea lo que es ahora, ¿no?, donde hay una mecánica cuántica y una física relativa. Fuera ontología y metafísica. Ya. Ahora, ¿eso podría hacerse en el derecho o estamos forzando la naturaleza de las cosas? Bueno, de Dilthey, desde el siglo antepasado, hemos heredado una distinción de cierto tipo de ciencias del espíritu, ¿no?, que tendrían una naturaleza distinta a la física, etcétera, etcétera, ¿no? Y que por ende, pues, lo que tiene éxito en las ciencias, digamos, básicas como la física, no lo tendría en las ciencias del espíritu. Pero algo que nos enseña, digamos, la segunda mitad del siglo pasado, es que lo que Dilthey consideraba una ciencia del espíritu, esto es la psicología, ya ha empezado a matematizarse y a realizar o a contar con experimentos controlados, ¿no? Las neurociencias o las ciencias cognitivas, ¿no?, ya sirven para corroborar o falsar ciertos postulados, ciertas hipótesis en la psicología. Actualmente, en el siglo XXI, y como tú bien has dicho, lo que ocurre es que tenemos un derecho, y el derecho que importa, digo yo, es el derecho de pregrado, no tanto el de posgrado, porque en el pregrado es donde
aprendemos la metodología de este campo de estudio. Bueno, eso debería ser, ¿no? ¿No? Pero en realidad ninguna facultad de Derecho... Claro, ¿no? pero lo que ocurre, o sea, tomando las cosas como son, tenemos un derecho alejado de las matemáticas, alejando del mundo empírico, alejado de las ciencias cognitivas, ¿no? Entonces, tenemos un derecho que podría ser científico, porque no veo la razón por la cual no pueda utilizarse los adelantos o los hallazgos de las neurociencias, ¿ya? Que podría ser matematizado. De hecho, digamos, nos guste o no, Robert Alexy en su fórmula de peso para el principio de la proporcionalidad es un reclamo al jurista, al abogado, al juez, de que formalice su razonamiento so pena de ser irracional su juicio, que es la famosa discusión que que hubo entre Alexy y Habermas, ¿no? A propósito de la ponderación. Pero ese paradigma de utilizar mecanismos formales más rigurosos en el pregrado no se da todavía. Vemos que hay cursos como lógica jurídica que per se ya no existen, sino existen en forma de razonamiento jurídico, en forma de argumentación jurídica, pero lógica jurídica propiamente ha sido desechado. Pero, perdóname, y aún así, que yo he podido constatar personalmente, al igual que tú, porque somos profesores ya de una trayectoria de años, ¿no? Cuando se habla de argumentación jurídica, el problema de nuestros profesores es que parece que estuvieran enseñando religión jurídica, porque ¿qué cosa enseñan en argumentación jurídica? Lejos de enseñar técnicas de argumentación que tendrían que ver justamente con estructuras lógicas del razonamiento jurídico, se dedican a enseñar neoconstitucionalismo y empiezan a hablarte entonces de Estado constitucional de derecho y democracia. Eso es un tema que corresponde a la ciencia política, que corresponde al ámbito del derecho constitucional. Y lo que pasa es que el neoconstitucionalismo es el retorno del justnaturalismo metafísico en estos tiempos contemporáneos, ¿no? Entonces, a la larga, no se enseña argumentación jurídica en estricto sensu, ¿no? Eso es una tragedia. Hay una confusión entre lo que es argumentación, razonamiento jurídico y lógica jurídica. Y el hecho de haber descartado o dejado de lado a la lógica jurídica ha vuelto a estos cursos, digamos, cursos con un contenido, digamos, que no corresponde a lo que significa la evaluación de los argumentos jurídicos correctos para distinguirlos de los incorrectos, ¿no? Y en ese sentido, yo me apoyo para sostener que el derecho puede ser una ciencia si es que opta por un mayor rigor, si es que opta por la interdisciplinariedad, en especial las ciencias cognitivas, que estudia básicamente temas que son comunes entre derecho y ciencias cognitivas, y que no es que el derecho no pueda utilizar lógica, matemáticas, experimentaciones por su propia naturaleza. Eso yo creo que es un prejuicio, es un dogmatismo, yo creo, perdóname, sí, porque yo no soy políticamente correcto, a mí me parece que ese concepto es la claudicación del pensamiento, así que yo sí digo las cosas como son, ¿no? Me parece que eso es consecuencia de la ignorancia y el desconocimiento que nos lleva a tenerle miedo. Digamos, hay un rechazo, por ejemplo, a la lógica y a la teoría de conjuntos cuando pese a que no se conozca, ¿no? Un ejemplo es el mismo caso de Robert Alexy, que es acá en Perú el jurista actual más conocido, pero pero no conocemos tanto la parte técnica de su obra, que es el capítulo, que es la teoría de los derechos fundamentales, el capítulo 4 me parece, o la parte de lógica que desarrolla en su teoría de la argumentación jurídica. Que es pura lógica. Así es bastante lógica aplicada. Al igual que Luigi Ferraioli en sus 3 tomos, así por es, ejemplo. Principia Juris, ¿verdad? Entonces,
Pero he tomado a Robert Alexis porque, digamos, es el jurista más conocido entre los que nos dedicamos al derecho. Entonces, ni siquiera de él, ¿no? Digamos, podemos decir que tomamos parte o todo o sea, que entendemos, aunque sea para criticarlo, pero que entendamos cabalmente sus propuestas, porque eso requiere, pues, formación en lógica deóntica y teoría de conjuntos. Ahora, ¿tú estás de acuerdo todavía con esa clásica clasificación de la ciencia, de la división entre ciencias ideales o formales, donde encontramos a la matemática y a la lógica, que trabajan sobre objetos ideales, y luego el grupo de las ciencias fácticas que trabajan con hechos, pero dividido a su vez en dos tipos de hechos: los hechos de la naturaleza, donde está la física, la química y la biología, y los hechos sociales, donde se encuentra la economía política, la historia, la sociología, la antropología, y ahí entraba el derecho. ¿Tú todavía sigues compartiendo con esa forma de ubicar al derecho dentro del campo de las ciencias fácticas sociales? Yo creo que, más allá de clasificarlas, el asunto es que no se debe creer que solo la física es susceptible de ser entendida en términos formales. Por ejemplo, la filosofía, que es un área mucho más inacible que el derecho, porque en el derecho, pues, podemos ver los hechos jurídicos, las normas, diversos eventos que le interesan. Es más, podemos apreciar una audiencia y ver si se prueba o no se prueba con los medios que hay determinada afirmación acerca de algo. Pero en filosofía, cuando hablamos, digamos, de la teoría de la verdad de Aristóteles, aparentemente es una materia muy abstracta, inacible. Y sin embargo, en el siglo XX hemos visto cómo lógicos como Alfred Tarski, utilizando teoría de modelos, lógica de segundo orden, ¿no?, precisaba la noción de verdad, no solo para las matemáticas, sino también para la filosofía. Y a partir de él han surgido otras propuestas también formales. Entonces, si en la filosofía es posible utilizar un lenguaje formal, yo creo que también es posible utilizarlo en el derecho. Sí. Quizás de todas las disciplinas que conforman el derecho, es el derecho penal el que tiene un mayor acercamiento con el rigor epistemológico, ¿no? Es decir, esta metodología heurística de la definición del delito en sus categorizaciones de tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, y dentro de ellas cada una de las subcategorías que conforman. Es decir, ese rigor epistémico del conocimiento lleva al derecho penal, a diferencia del derecho constitucional, que es mucho más metafísico, o el derecho civil, que es especulativo, realista, y el procesal, que es meramente técnico. El derecho penal tiene mayor cercanía con esa definición científica. Sí, claro, ¿no? Y esa es obra, pues, de un filósofo de la ciencia, entre otros, Larry Laudan. Así es. ¿No? Pero eso, digamos, es simplemente un inicio, no quiere decir que, digamos, es el estado de cosas hoy, ¿no? Pero se puede hacer trabajos científicos rigurosos en el campo del derecho civil, ¿no? Sí, también el derecho constitucional. Que no se quiere es otra cosa. Eso es, efectivamente, que estemos un poco imbuidos dentro de cierto paradigma, ¿no?, que de alguna manera nos dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Es un paradigma prohibitivo, digamos así. Bueno, eso es así, pero los que algo sabemos de filosofía de la ciencia, pues decimos, estos paradigmas tienen un alcance. Thomas Kuhn ya nos dijo que cabe cambiar de paradigma siempre y cuando haya, pues, algo así como una revolución en las ciencias jurídicas, ¿no? Pero digamos que el derecho penal podría ser, pues, la sede en la cual se geste acá en Perú la vanguardia. Así es, ¿no? Esta revolución en la comunidad jurídica,
para cambiar, ¿no?, digamos, los ojos de hacer ciencia del derecho. Muy bien, bueno, todavía hay muchísimo más por conversar. Este tema no se agota aquí definitivamente. Lamentablemente el tiempo en la televisión es bastante tirano y ya debemos acabar con esta conversación, que para envidia de nuestros televidentes nosotros la vamos a continuar después de este programa. No, que además es un gusto y un placer conversar con Miguel Ángel León, con quien además compartimos la profesión. Ya hace más de una década atrás, si no me falla la memoria, el año 2003 o 2004, sí, sostuvimos una polémica. Así es. En materia de filosofía y lógica, sí, justamente, sí, en la Facultad de Derecho de la Universidad Los Andes en Huancayo. Así es. Pero ya antes nos conocíamos porque estudiamos en el mismo colegio, claretiano, y además somos huancaínos de origen, eso que nos une bastante. Quiero agradecerte, Miguel Ángel, y felicitarte por la labor que vienes cumpliendo en beneficio del conocimiento científico, y además reivindicarte a ti frente a un agravio que, como todo agravio, se presentó a modo de injuria el año pasado cuando pretendieron calificarte de una manera tan procaz a partir de las envidias que se generan pues precisamente cuando incompetentes que no pueden ver a personas brillar por mérito propio tienen que atacarlos creándole estos inventos de los que a veces somos objetos. Y yo te reivindico aquí y te agradezco mucho en nombre de la comunidad científica por tus aportes, por tu constancia, por tu fortaleza y coraje para poder continuar bregando en este ámbito del conocimiento humano. Muchísimas gracias. Bien, Luis, gracias a ti, gracias a todas las personas que están presentes, viéndonos. Yo sigo adelante como huancaíno y sobre todo como peruano. Como le comentaba a un amigo, mi única labor es hacer filosofía del derecho y aplicarle lógica y matemáticas hasta donde se pueda en pro de un desarrollo del mismo. Y lo otro pues son anécdotas que pasan en la vida, que nos enseñan y creo que a las finales terminan fortaleciéndonos. Así es. Increíble que hasta en el mundo de la filosofía existen estas cosas, de las envidias y los ataques. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Sigue adelante. Gracias, te Luis. agradecemos. Muy agradecido. Y antes de despedirnos, hablando de desagravios, la semana pasada hemos sido testigos a través de las redes sociales de cómo se ha ofendido e insultado de una manera tan procaz y francamente condenable a todos los jueces y fiscales del Perú, y lo irónico y paradójico, desde la sede de una de las instituciones conformantes del sistema de administración de justicia destinado precisamente para impartir conocimientos y formación de nuestros magistrados en el Perú. Desde Enfoque Jurídico nosotros expresamos nuestra solidaridad absoluta a todos los jueces y fiscales del Perú y tenemos la plena convicción democrática que una cosa es formular la sana crítica, y toda crítica siempre es constructiva. Eso de que hay críticas constructivas y no las hay, eso es totalmente falso. Toda crítica siempre es constructiva. Pero otra cosa distinta es el raje y sobre todo el insulto y la ofensa. Nosotros estamos convencidos, reitero, con espíritu democrático, de que alguien tiene que pedir perdón a los jueces y fiscales del Perú y reivindicarlos públicamente en el mismo escenario donde estos fueron agraviados. Ojalá que ese mismo espíritu democrático también se imprima en quienes conducen esa institución del sistema de administración de justicia. Por vuestra atención, muchísimas gracias, un gran abrazo para todos los jueces y fiscales del Perú, cuya labor reconocemos, y con todos ustedes será hasta la próxima emisión de Enfoque Jurídico. Permiso.